¿Cuál ha sido la experiencia personal que tú has tenido en la que te has sentido más agredido y discriminado? Por mi apariencia física me metieron una golpiza brutal ¿Te golpearon? entre dos grupos especiales. El motivo siempre es que soy un narcotraficante o que soy una persona sospechosa. Y nos volvemos en 2015 la primer asociación civil en México, Latinoamérica y el mundo defendiendo los derechos humanos de personas con modificaciones corporales. El único podcast donde la plática sucede durante una sesión de tatuaje. Pam Zapata se encarga de convertir historias de vida en tatuajes únicos, a flor de piel. Hola, soy Pam Zapata. Hoy tenemos en el estudio a Roberto Castillo, quien dirige una asociación, la asociación que es para la no discriminación de personas tatuadas. ¿Cómo estás? Mi Pam, muy bien por aquí, muchas gracias. Aparte, es mi amigo desde hace muchísimos años. Yo lo conozco como El Culto. Así es, ¿no? Desde la prepa nos desde conocemos, la prepa. Claro. Y pues vamos a darle, ¿no? ¿Estás listo? Claro que sí, vamos a darle. Venga. Estoy listo. Oye, pues vamos a conocerte un poco más desde Claro. que estabas bien morrito. ¿Cómo era el cultito pequeñito? De morrito. Yo El tengo morrito. 34 años. Entonces, soy del glorioso año de 1989. Me encantan los 80s. Todavía agarro un poquito de los 80s. Entonces, pues, mi historia comienza el 15 de julio. Nací el 15 de julio de 1989. Tengo 34 años. Soy originario de Tlalnepantla, Estado de México. Orgullosamente tlalnepantlense. Y aferrado a la música. Me encanta la música. Y creo que desde ahí fue que encontré este amor por el tatuaje sin saber que años después pues sería esto, ¿no? Lo que está siendo parte de mi vida. Pero mi primer acercamiento fue la música, sin duda alguna, ya sabes. Estar viendo videos de Morrillo, de Much Music, de MTV, ver las bandas. Y por ahí estar viendo sus tatuajes. Por ejemplo, el cabello largo yo siempre lo he tenido. Y me lo han dejado así mis jefes, ¿no? Mi papá es de pelo largo, aunque yo ahorita está pelón. Mi hermano también tuvo el cabello largo y también está pelón. Por suerte, soy el de la familia que no se ha quedado pelón. No, de los lados, poquito, pero me lo rapo, banda. Entonces, el cabello largo como que es muy simbólico para mí respecto a tu libertad, a hacer como tú quieres. Y creo que con el cabello largo fue de las primeras cosas que yo llegué a sufrir discriminación de morro en la escuela, ¿no? Porque ya sabes que vas a la primaria o vas a la secu y te piden el cabello de cierta forma. Y pues ya desde morro empezaba a ver por ahí este problema con tu apariencia física, ¿no? Que si el cabello largo es para hombre, que si es para mujer, yo creo que es para todos. Y la verdad es que desde que yo los vi en videos de música, dije, güey, yo también quiero el cabello largo. Ya lo iba teniendo así de morro, pero lo quería más largo. Creo que ahorita es lo más largo que lo tengo. Y ahí mismo vi los piercings y los tatuajes, ya sabes. En videos de música. Me gusta mucho una banda que se llama The Cure. Robert Smith tiene el cabello largo, encrespado, dicen por ahí. Y cuando vi, creo que ya más un tatuaje fue con los Guns N' Roses, en videos. Cabello largo, piercing en la nariz, ya sabes, slash, sí. ¿No? Tatuajes. ¿Te llamaba la atención de morrito? Porque Sí. yo me ponía los estos que venían en los dulces. Ah, claro. Me atascaba así la espalda, cabrón, para que no se me vieran. A mí me regañaba mi jefa, porque regresaba rayado de los brazos con plumones, obvio. Y era la idea, ¿no? De verme acá, como los músicos que me gustaba. Y mi jefa me mandaba a lavarme los brazos, que no me estuviera haciendo eso. Con cierto, pues también de repente prejuicio, ¿no? De morro y que veía que ya me empezaba a gustar todo eso. Sí. Pero pues, digamos que desde muy pequeño mostré cierta habilidad para que se me escurriera lo que me dijera la gente y hacer pues lo que me gustaba. Entonces pues yo seguía haciéndome ya sabes, ahí las tatuajes de plumones con los amigos, haciéndome letritas, haciéndome frases. Entonces el amor por la tinta desde morrito me llamó, pero pues ya me tatué más grande, eso sí te lo voy a decir. Me tatué ya hasta los 22 años. A los 22 años ya fue cuando me tatué.
Pero pues de pequeño ya sabes, viendo todos estos prejuicios, ¿no? De por ahí que te dicen los adultos, quiénes son los que tienen tatuajes, quiénes son las personas que hacen los tatuajes, ¿no? Sí. Porque una cosa son los portadores y otra cosa es la persona que los realiza. Y creo que los más juzgones son los que no tienen ni una, o sea, que ni hacen ni que tienen, ¿no? Las personas que no ni tienen. saben, ¿no? Exactamente. Entonces, pues quise averiguar más significado sobre el tatuaje, qué significaban. Y así fue encontrando un montón de cosas y fueron mis primeros acercamientos, yo creo, para el tatuaje desde pequeño, pa. ¿Y cómo eras de chiquito así eras desmadrosito? Pues era el morrito que le gustaba jugar fútbol. A mí me encanta el fútbol, me encanta el deporte. Entonces sí era el morrito que andaba de arriba para abajo. No voy a decir que metiéndome en problemas, porque era travieso. Claro que era travieso, pero no eran travesuras tampoco tan gachas, ¿no? Era salir con mis amigos, por ejemplo, patear la pelota en aquellos años. Y después pues también andar en patineta. Me gustó desde pequeño andar en patineta, andar en bicicleta. Y escuchando música otra vez, ¿no? Como que la música te da un montón de identidad para lo que escuchas. Obviamente para lo que ves, como películas, como soundtracks, o también como libros, porque hay muchas canciones que tienen por ahí citas de libros. Y algo que empecé también, por ejemplo, a ver lo de los tatuajes era de lo que se hablaba en los libros, los personajes que tenían tatuajes, quiénes eran, los marineros, por ejemplo. ¿Hay algún personaje que te haya marcado, como que recuerdes? Harry Chinaski, yo creo. Ese es mi usuario de redes sociales, Chinaski, ahí búsquenlo. Ahí ando en las redes. Porque Chinaski es un alter ego de Charles Bukowski. Charles Bukowski es un escritor. Entonces, dentro de todas las aventuras, menciona también ir y venir, tener tatuajes. A lo mejor no tan de estudio y tan bonitos como estos, la verdad. Sino más tatuajes, a lo mejor le puedo decir marineros, ya sabes, ¿no? A lo mejor no son lo más derechitos que te quedan, pero que tienen una historia muy marcada. Y eso me gustaba. De pequeño me gustaban mucho los piratas. De hecho, en mi cuerpo tengo tatuajes del mar, de piratas. Tengo un faro también. Entonces, me llamaba mucho la atención este personaje, Harry Chinaski, porque también tenía tatuajes. Y otros personajes que tiene también Bukowski, pues tienen tatuajes. Entonces, sí me gusta mucho esta correlación, ¿no? Sobre las personas que tienen su vida y que la deciden plasmar también en un tatuaje. Qué chido. Y entonces, cuando entraste a la secundaria, ¿tuviste como momento de rebeldía para perforarte o algo así? Pues te diré, estoy recordando, creo que yo me perforé solo. Yo me perforé solo la oreja. Y se me infectó. Sí, no, muy mal. No lo hagan cuando estén decididos a hacerse un tatuaje o perforación. No manches, ¿con qué te perforaste? Creo que es la primera entrevista donde lo digo. Con una aguja, pues con una aguja que estaba por ahí, hice el rito de la manzana y calentar la pinche aguja y se me infectó. Como dizque esterilizarla con calor. ¿No? Según, y malísimo porque se me infectó, ya sabes, después traía la oreja bien gorda, ¿no? Acá caliente, y pues obviamente se me había infectado. ¿Y tus papás qué te dijeron? No, pues se enojaron, claro que sí. Pero creo que ya la vieron hasta que ya vieron el hoyo, ¿no? Ya no vieron la pieza ahí. Pero fíjate que en la secundaria, cuando paso a la secundaria es cuando tengo una experiencia muy fea, porque nuestro director era un retrógrada de primera. La escuela profesora Antonia Franco de Lara de Tlalnepantla. Así lo diré. Porque nos formaron a 5 amigos y a mí, que teníamos la mata larga, el cabello largo. No fue el conserje, fue la prefecta, nos agarró la cabeza y pasó el director y nos cortó el cabello. Imagínense la demanda que sería el día de hoy. Pero eso hizo el desgraciado director.
Y como tal, pues me marcó mucho, ¿no? Porque me di cuenta de lo retrógrada que es este sistema en el que estamos, educativo, de seguridad, que tenemos que vencer muchos problemas. Creo que ahí fue la primera vez donde ya lo vi y lo sufrí, ¿no? Que me agarraran la cabeza y que dijeran, no, órale, güey, te voy a cortar, y pues me rapo y pues ya me tuve que cortar el cabello porque... O sea, ni siquiera fue que lo hizo bien, nada más lo hizo como... me hubiera hecho acá un casquete corto chido, no, Ajá. me cortó para tusarme. No manches. Entonces ahí lo viví y ya me fui dando cuenta, pero ahí hay una historia bonita, porque haciendo memoria dije, ¿cuál ha sido el profesor que más me marcó en lo largo de mi vida académica? Y fue una maestra de formación cívica y ética de esa misma secundaria. La maestra era, espero que siga viva, la maestra María Consuelo Yáñez, abogada, y sus casos que defendía por derechos humanos los daba gratis a las personas. Te enseñaba sobre civismo, la materia que necesaria es la materia de civismo. Nos enseñaba cómo respetarnos los unos con los otros, respetar las diversidades de pensamiento. Me enseñó muchos buenos discursos respecto a ayudar al prójimo. Entonces me inspiró mucho esa profesora que en su tiempo libre iba a dar clases e iba a apoyar a los temas de derechos humanos. Y creo que me quedó esa bonita experiencia, ¿no? Después de esa mala experiencia que tuve de que me cortaran el cabello, dije, wow, está cool también poder saber de derecho para ayudar a las personas, ¿no? Entonces... Era como el otro lado de la moneda, ¿no? Porque aparte yo creo que cuando estamos en la secundaria estamos viviendo nuestra etapa de rebeldía más cabrona en el momento, ¿no? Y entonces llega una autoridad y te agrede de esa manera. Sí. O no sé, depende, yo creo que la personalidad. A mí me pasó lo mismo, salesiana. Pero fue como, pues era una escuela religiosa y al final te están limitando de muchísimas cosas que no puedes hacer, pero no te dan los argumentos por qué no los puedes hacer. Y entonces te detonan, o al menos eso pasó en mí. Me detonaron para ser aún más rebelde y pues ya con los años le empiezas a encauzar y entiendes por qué era tu rebeldía, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a señalar si soy diferente? ¿Por qué me vas a señalar por esto? Que no estaba porque mal, me gustan, claro. sí, no estaba mal, porque a mí me gusta hacer este tipo de cosas o vestirme así. Si no me he visto de la manera que tú quieres, ¿por qué me vas a estar señalando, no? Y qué chido que tuvieras como ese apoyo de esa profesora que de cierta manera amortiguaba y validaba como lo que tú pensabas, ¿no? Claro, claro, porque somos adolescentes. Entonces creo que cuando sabes encauzar bien a un joven y sabes darle una buena información, es algo que va a marcar toda su vida en cuanto a sus decisiones, porque si no, lo que vas a hacer es solamente darle falsa información y por lo tanto pues estás sesgando a esta persona y las estás volviendo ignorante. A lo que vamos a la escuela es aprender. Y creo que uno de los principios, como bien mencionas, pues es esta diversidad de jóvenes, de personas que somos allá afuera, pero gracias a buenos profesores, así como recordamos a los malos, sí. Creo que recordamos también así a los buenos profesores, y yo recuerdo a muchos con gran cariño, y lastimosamente recuerdo a otros más con los retrógradas, así tal cual, con la palabra, retrógradas, ¿no? Pensamiento sí. Retrógrada que mantuvieron hasta el final de su clase, pero lo que me queda bonito de ese recuerdo es saber que yo sí pude evolucionar, ¿sabes? Que no me quedé ahí, porque hay que tener muy en claro que la discriminación deja estragos en la mente de las personas. El rechazo que te puede hacer sentir una persona, una autoridad moral, una autoridad judicial, a la hora de discriminarte, tiene cargos fuertes a la mente. Entonces, también cuando personas me han preguntado a mí qué debo de hacer, pues claro, debes de denunciar, ¿no? Cuando tengas un acto de discriminación, pero si también el acto que sufriste fue muy, muy fuerte, fue muy, muy violento, ir a terapia ayuda mucho para encontrar realmente, no al culpable, sino que encuentres pues también esa porque paz. ¿qué toca también? ¿Qué fibras está tocando que tal vez puedes
toca tu sanar, seguridad, ¿no? toca tu seguridad sin duda alguna. Entonces, te ayuda mucho, una buena atención te puede ayudar mucho a salir adelante, porque encontramos por eso muchos jóvenes enojados, muchos jóvenes que no pueden encauzar su camino y lo que necesitan solamente es comprensión, no que los aíslen más. Sí. Yo me sentí aislado un poco y un mucho, ¿no? Porque realmente cuando sales al mundo y te das cuenta que eres distinto, que rompes con la norma, que tu pensamiento es distinto, llegas a sentirte un poquito solito, pero no estamos solitos. La neta es que hay más gente ahí chida que está con nosotros, pero solamente es aprender a pasar por esos procesos y también tolerar. ¿Sufriste algún tipo de discriminación, aparte del director esa vez? ¿O? Pues yo creo que ya fue más adelante, cuando ya pasé a la preparatoria, fue que ya sufrí más un abuso policíaco, porque mi perfil como tal es un perfil racializado. Como tal te comenté que yo soy de Tlalnepantla, pero mi bisabuela es auténtica tlaxcalteca, entonces tengo a México en mi cara. Muchas personas me preguntan, oye, ¿eres apache? ¿Tienes algún parecido o parentesco con indios americanos? Les digo que no, pero al final del día mi raíz es indígena, por mi bisabuela. Yo ya no comparto alguna lengua para poder hablarla. Hablo español por completo. Mi nombre es Roberto Castillo. Por ahí personas me han dicho, ¿en verdad te llamas así? Les digo, sí, así me llamo. Y me gusta mucho tener a México en la piel, pero claro, cuando uno va creciendo, sufre de todos los fenómenos, desde gente que te puede ver con un asombro respeto, a gente que te pueda ver con un asombro asco, o con un asco o de mala manera. ¿Por qué no le gusta verte en la calle? ¿Y por qué es eso? Por el racismo, no es otra cosa. Sí, exacto. He aprendido a verme así. Para las autoridades yo soy un blanco para poder hacerme una revisión, o que puedo pertenecer a cierta organización criminal. Y pues esto ha ido evolucionando, porque he vivido esta discriminación en distintas partes de mi vida por distintas razones, pero todo se junta con el perfilamiento, ¿no? Es decir, por mi apariencia física. Porque la discriminación tiene distintas facetas. Entonces, conforme yo ya voy creciendo, voy conviviendo más en el mundo, como es la prepa, voy saliendo más ya solo a ciertos lugares, empiezo a sufrir poco a poco este acoso policíaco de una manera más ¿cómo Notoria, decirlo? ¿no? Más notoria y más presente, porque sí se vuelve en cierta parte de mi vida parte del día a día. No todo el tiempo manejé, por ejemplo. Estar en transporte público también era algo que me podía hacer flanco de una revisión, etc. La seguí sufriendo ya de más grande, al ir manejando, pero ya te la contaré ahorita. Vamos en la prepa. Sí, vamos en la prepa. Donde te conocí, donde nos conocimos. Oye, ¿y sí fue en la prepa donde empezaste a tocar música, no? Digo, porque también Sí. es una parte importante de tu vida. Ahí es donde empiezo a tocar música, en la prepa. Y me llama pues todavía más la atención el tatuarme, ¿no? Pero pues en la prepa todavía no. No había con qué todavía. Todavía no había con qué, porque los tatuajes son caros. Es un lujo caro, ¿no? Es un lujo caro. Entonces, en ese tiempo, pues había otros gastos, por decirlo de esa forma. Yo vendía dulces en la prepa. Y eso me llevó a conocer a muchos amigos también por ahí. Recuerdo un compita que me decía que tatuaba, güey, en CCH. Era de las canchas. El Teo. Y el Teo me decía que me quería tatuar. Y que dibujaba chido. Y me enseñó sus dibujos y no dibujaba tan mal, la neta. Pero no, como para hacer su pizarrón de aprendiz, dije, no. Todavía no. Sí, dije en él. Hay personas que sí, y es muy aceptable, porque sí se necesitan aprendices, pieles. Sí, para sí, aprender. eso al principio sí o sí necesitamos pieles. Pero no me dejé, güey. No me dejé. Y entonces empezaste a tocar, hiciste tu bandita. Hice mi banda se llamaba Memphis. Ajá. Yo vocalista y guitarrista.
Pues anduve tocando ahí por varios añitos. Y creo que también, pues eso te digo, pues estar cerca de la música, todo este ambiente artístico te invita a poder hacerte un buen rayón, conocer a partes iguales a mí que también eran músicos y ya tatuados. También era algo que me gustaba, ¿no? Porque ves a las personas y de repente caras vemos, perdón, tatuajes no sabemos, ¿no? Sí. Que los ves a lo mejor en su ropa del día a día y un día los ves sin mangas, o sea, con la tank top, famosa tank top, y Mauser, tienen todos los brazos tatuados. Y fíjate como que eso me llamaba mucho la atención. El tatuaje, no sé si decirlo discreto, como de sorpresa, ¿no? Ese que dices, No te lo esperas. güey, ese canijo, esa canija tiene tatuajes. Eso sí es algo que me sorprende de las personas en el día a día, ¿no? Que las puedes ver con su traje, sus uniformes, y los ves un domingo cualquiera y órale, ¿no? Enseñando ahí las rayas. Entonces, pues conocí a muchos músicos profesionales. Por lo tanto, mi repertorio visual para tatuajes era muy bueno porque decía ya más o menos, a ver, ¿qué te vas a tatuar, no? Y aprendí a poquito, pues a ver cómo iba a hacerme un tatuaje de una manera correcta. Por eso dije que no al Teo, le dije, no, aguántame, no sé de qué estás aprendiendo, pero en este proceso de aprendizaje, y algo importante para los aprendices, pues que sepan las normas de higiene, ¿no? Porque lejos de que a lo mejor le dejas un tatuaje que después lo puedas arreglar, una infección o algo, sí está difícil. Por eso era algo que me detenía. Y por ahí me puse a investigar qué eran las máquinas de tatuar, qué eran las autoclaves. ¿Te acuerdas de ese tiempo, no? Sí, Del autoclave, que los tubos, que cómo se lavan los tubos. Sí, yo les platicaba a los chavos que pues a mí me tocó tener que lavar tubos y hacer talacha de ese tipo, ¿no? Y era lavarlos y era súper difícil porque la parte de la punta la tenías que lavar súper bien era primero poner así agua a calentar, metías como los tubos y lo más fácil era la parte del grip, pero la parte justo de la punta, lavarlos y quitarle toda la tinta, aparte a mí me daba como muchísima cosa, me ponía como triple guante y trataba de tener obviamente muchísimo cuidado, me emplayaba todos los brazos y demás, pero era horrible, me tardaba muchísimo tiempo y ya que quedaban como limpios, tenía que dejarlos en el autoclave dependiendo de cuántos eran, era el tiempo de pues esterilización y ya, estaban listos. Pero era un rollo horrible y pues cómo ha evolucionado todo. Era todo un rito, ¿no? Hacer eso de era como lavar los trastes. Y yo así digo, ¿quién le gusta lavar los trastes? Bueno, a mí sí. A mí también. A mí me relaja un poco. Sí, es mi terapia, la neta, ya es por eso somos amigos. Sí, por eso, pero neta sí. Pero también sabía de banda que decía, güey, los tubos, lavar los tubos, ¿no? No, eso sí lo odiaba. La neta, lavar tubos lo odiaba, pero sí, esto ha evolucionado bien cabrón. Y en la prepa, pues realmente, ¿cuál habrá sido, aparte de la música, ese lado artístico que te fue guiando? Que me fue guiando, pues te vuelvo a repetir, ya en la prepa ya empecé a leer más. De pequeño te diré, o sea, cuando iba como en la secu, ya leía cosas muy locas por la biblioteca de mi hermano. Mi hermano me lleva 11 años. Entonces, curiosamente, yo soy el que me tatuó antes que mi hermano. Y bueno, él tenía un montón de libros en su cuarto, así como discos. Y empezaba a leer cosas. Yo leía a Bukowski muy morro. Creo que la primera vez que lo leí fue en la primaria y dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo este señor? Pero obviamente hay libros con los que creces y los vuelves a releer, entonces como que tienes otras experiencias maduras. Otra perspectiva, Qué sé ¿no? yo, exactamente, otra perspectiva. Y fue donde me estuve permeando, pues igual, ¿no? De mucha poesía. Recuerdo una revista que estaba en la prepa. No se vendía en muchos kioscos, que le llaman kioscos para los periódicos. Y las vendían más, era en el Sanborns, esa revista, porque era un tiraje limitado. Ajá. Se llamaba Generación. Y mi hermano iba a las fiestas de esa revista. Entonces se regresaba y traía un montón, ¿no? Estaba chido porque había de meses pasados. Y ahí empecé a leer mucha poesía
con un tocayo mío, un escritor, saludos a mi tocayo Roberto Castillo de Tijuana. Empecé a leer bastante poesía de él porque me llamó la atención, salió en la revista y decía Roberto Castillo, y dije, ah, chinga, yo soy Roberto Castillo. Obviamente hay un montón y entre uno de ellos un poeta, excelente escritor, y empecé a leerlo. Y en esa misma revista Generación, era una revista muy avanzada para su época porque sacaban pues todas las expresiones en cuanto a personalidades, las personas, sus formas de pensar. Creo que ahí es la primera vez donde yo empecé a ver a personas transexuales retratadas, por ejemplo, y estas mismas personas transexuales tenían un chingo de tatuajes bien perrones. Entonces decía, güey. Te voló la cabeza. Sí, no, ¿no? aparte de ellos, se ven increíbles y con tatús dije, güey, qué chido. Empecé a ver mucho tatuaje de cholos, de sureños también, porque la revista era muy gráfica, tenía un trabajo fotográfico impecable, entonces mucho de ese trabajo eran tatuajes. Y güey, me encantaba ver esa revista y se me hacía como así súper transgresora, ¿sabes? Sí, ¿Qué sí. Playboy ni qué Bien nada, punk. güey? Sí, porque la llegué a llevar a la prepa y mis compas, güey, ¿dónde compras esto, no? Dice, pues ya ves, ediciones contracultura, fíjate, contracultura, sí decía todo ello, y pues... Oye, aparte, o sea, yo sí siento que parte de mi formación y de mi manera también de liberarme y ver todo muy diferente fue el CCH, porque al final ahí es como una subcultura de muchísimos grupos de diferentes... Eso era CCH, había Sí. subculturas. Sí. Había partes en la escuela donde se juntaban los punks, en otra parte se juntaban los darks, en otra parte la banda que le gustaba el reggaetón, la otra que le gustaba el rap, ¿no? Y todos nos llevábamos bien, o sea, había unas diferencias y los porros, eso sí, los porros los eran porros. los gachos, ¿no? Los porros. Pero creo que esa es la capacidad de nuestra alma mater, la UNAM. Le tengo un montón de cariño a la UNAM y obviamente CCH a mí me abrió esta diversidad porque de morrito yo creo que veía la diversidad, ¿sabes cómo? Mis jefes me compraban los memoramas de la UNICEF, ¿te acuerdas de la UNICEF? Sí. Y veía morritos de otras partes del mundo y decía, güey, pues hay más morritos distintos a mí, Sí. ¿no? No solo hay pretitos como yo mexicanos, sino hay de todos los colores, Ajá. exacto. Y me gustaba ver eso, ¿no? Saber que había algo más, ¿no? Allá afuera. Y CCH como que termina de hacer eso, güey. Sí. Conocí a gente tan diversa, a profesores tan diversos, que creo que esa es la experiencia que me podría quedar de la prepa, diversidad. Me abrió mucho el mundo. Y hablando de un 2000, ¿qué? 2004, 2005, ¿no? Más o menos. 2004, 2005 exactamente, porque yo entré a la... porque me quedé un año más en la prepa. Me gustó tanto el CCH que me quedé un año más. Yo entré en 2009 a la uni. Sí, y entre 2008. Ajá, entré 2009 yo a la uni. Y pues yo enamorado de mi zona porque es CCH, todo lo que es Naucalpan. Y bajé a Acatlán yo. Oye, pero ¿y en qué momento? Digo, porque eso a mí ya no me tocó. Yo ya no estaba cuando decidiste carrera y todo eso. ¿Cómo fue? Pues es curioso porque el camino de la comunicación ha sido un camino misterioso para mí, en el hecho de que por la mente de pequeño quería ser astronauta. Ese era tu sueño. Ese era mi sueño, no ser astronauta. Y por ahí tuve varias etapas, por ejemplo, también jugué fútbol un rato, hice deporte mucho tiempo de mi vida, me sigo manteniendo haciendo deporte y uno de mis metas también fue llegar a ser deportista de alto rendimiento. Iba en ese camino, pero el destino me llevó a otros lados y creo que me llevó por buen camino. Me llevó a estudiar en Acatlán. Y era curioso porque fíjate, no sé si te acuerdas, ¿no? Yo recuerdo el primer día de CCH, llegaban y decían, no, ¿tú de dónde eres? ¿No? ¿De dónde vienes? Sí. Y te decían, era el primer día y ya te decían que a dónde te querías ir a la uni, ¿no? Y dices, no mames, espérate, perdón, no manches, espérate un año, ¿no? Para que ya veas eso. Y yo les decía eso y todos me decían, ay, es que yo me quiero ir a CEU. Todos soñaban con ir a CEU.
Yo no, la neta yo no, decía, está bien lejos CU, ¿no? Ya veré qué quiero estudiar. Ya como que ahí medio me coqueteaba la situación de la comunicación porque, como verás, soy muy hablador, me gusta la cantada, entonces me encanta la locución de radio. Y dije, pues una carrera que me podría orientar a ello, pues sería la comunicación, licenciatura en comunicación. Entonces apliqué para comunicación en la FES Acatlán. Y que me quedo. Pero me quedé en la tarde. Fue una experiencia nueva para mí. Porque yo estaba acostumbrado a ir en la mañana. Y me quedé en algunos recursamientos en CCH en la tarde. Pero prefería en la mañana y ahora el destino me dijo, Roberto, te vas a Acatlán en la tarde. Y dije, bueno, pues vayamos. Estaba un paso a Acatlán, tú sabes, CCH Naucalpan está arriba de los Remedios. Sí, te avientas y Ándale. ya caes. Y abajito, entonces no cambié mucho de ubicación, exactamente. Y ahí conocí a personas que ya fueron muy definitivas para lo que estoy haciendo hoy en el día a día. Y lo que te digo, las contrapartes de la secundaria de venir con un director súper hostil, retrógrada, discriminador. Me tocaron excelentes profesores en la carrera de comunicación, la neta. Me tocaron excelentes profesores, los cuales me metieron esa duda. La duda del salir adelante, ¿me entiendes? De no quedarte solamente con lo que te dice la escuela, sino ser crítico. Creo que lo que me enseñó ya la universidad, y creo que la UNAM, fue ese sentido crítico. ¿No? A no quedarme con nada más porque te lo dijo el profesor, incluso profesores de la UNAM, porque también me tocaron profesores súper retrógradas en la universidad, sí. Pero ya iba con otro pensamiento, sí. Recuerdo... ¿Y qué te llegaban o sea, qué es lo que podrías recordar? Como, porque siento que en la UNAM es como más difícil, digo, no está, digamos que es más difícil que se dé por el pensamiento y muchos de los profesores también fueron en la UNAM y sabemos la apertura de pensamiento que existe en la UNAM, pero ¿qué materias te daban? Sí, la materia de teoría social. No recuerdo el nombre del profesor, si no lo digo, pero ese profesor era súper misógino porque demeritaba mucho a mis compañeras, mujeres, hacía comentarios sexistas, entonces yo no podía creer muchas cosas de lo que pasaba por ahí. De hecho, esa materia yo no la... Fue la única materia porque salí con mención honorífica, fíjate. Me fue también en la uni que salí con mención honorífica. Pero pues en mi promedio a mí no me servía un 6. Este profesor a mí me quiso sacar 6 por un trabajo en el cual yo choqué y hacía una reflexión acerca que éramos todos iguales, ¿no? En el pensamiento y que no había distinciones entre sexo, etc. Sí. Y en ese tiempo el profesor literal me reprobó con el trabajo. No entendía por qué, pero pues entiendes que cuando estás con un profesor racista, misógino, sexista, los argumentos que tú le puedas dar igual van a ser nulos porque tienen una idea muy absurda, ignorante de lo que es su realidad. Yo choqué con él, no cambié mi punto de vista, sin embargo me sacó 5. ¿Y de qué era? O sea, ¿qué te pues creo argumentaba que él? Que no, pues simplemente era de esos profesores que argumentaban que biológicamente somos mejores que las mujeres, imagínate. Cuestiones así, de los deberes, ¿no? ¿Dónde debe de estar un hombre y dónde debe de estar una mujer? Cosas tan retrógradas, ¿no? Sí. Como esas. Entonces, no le gustaban ciertos trabajos y yo fui parte de esos trabajos. Y hablé con él y me dice, bueno, pues te pongo 6. Me dijo así. Y le dije, a mí no me sirve un 6, apruébeme. Y me dijo, ¿a poco sí muy chingón Castillo? Ojalá lo vea el profe. Y pues sí, fue bien chingón, me fui a extra y saqué 8. En el extra lo pasé. Pero dije, güey, en la universidad este tipo de ignorancia sigue estando presente y sigue estando ahí. Pero después conocí a profesores, un profesor de historia muy, muy bueno que
por ahí me enseñó que no podemos dar un paso hacia adelante sin saber qué pasó atrás, ¿sí sabes? Porque eso es lo que nos da conciencia, lo que nos da cultura a nuestra historia. Entonces él me dio mucho este sentido sobre investigación para poder ir más allá, saber la historia, nuestras raíces. Posteriormente voy avanzando con los años y me paso a la mañana, porque me pasé año y medio me la pasé en la tarde. Me paso a la mañana, entonces tengo un enriquecimiento cultural bueno porque tengo compañeros de la tarde y la mañana. Cambia, el ambiente cambia, los pensamientos cambian. ¿En qué veías las diferencias principales de los de la mañana y los de la tarde? Pues yo creo que las diferencias que veía era que la gente de la tarde iba con el tiempo más medido porque era gente que iba luego a chambear, haz de cuenta. Y las personas de la mañana eran personas un poquito a lo mejor más dedicadas a la escuela porque tenían el tiempo más a su favor. Ambas personas muy talentosas, pero creo que los profesores que me tocaron en la mañana también me ayudaron mucho. Tengo una materia. ¿Cuál era esta materia? Déjame acuerdo. Wow, ya pasó bastante tiempo. Es raro recordar, ¿verdad? Ya fueron 11 años, bueno, ya 12 años que estuve en la carrera. Terminé en el 2012, sí, 11 años. No recuerdo la materia de este profesor, pero ahí es donde ya empieza otra vez la historia del tatuaje conmigo. ¿Por qué? Porque este doctor, el doctor Edgar Morín, un saludo al doctor Edgar Morín, me toca como profesor y tengo la grata noticia, ¿cómo decirlo? La grata sorpresa, que él escribe un libro que se llama Tinta y Carne. Y este libro que se llama Tinta y Carne lo hace en coordinación con el doctor Alfredo Nateras. Y como tal es un libro que habla sobre la historia del tatuaje canero en México. ¿Cuál es el tatuaje canero? El penitenciario, el de la cárcel. Cómo ha ido evolucionando y cómo le da una perspectiva hacia lo que es ver el tatuaje en la sociedad mexicana. Porque el tatuaje, como lo abordaban en este libro de Tinta y Carne, pues tiene muchas perspectivas. Una de ellas es la cultural. Entonces hablar del tatuaje sobre cultura en México me pareció algo innovador, ¿sabes? De decir, vaya, hay tantos, a lo mejor, publicaciones respecto a tatuajes, estilos, formas, sí, técnicas, pero que alguien esté hablando sobre historia del tatuaje a mí me encantó. Y más una historia que no quieren escuchar muchas personas, ¿no? ¿Qué significa tener un tatuaje en la cárcel? ¿Quiénes hacen los tatuajes en la cárcel? Y que aparte es el estigma que se tiene, ¿no? No te hagas un tatuaje, o antes era así, no te hagas un tatuaje porque vas a parecer que... carcelero, ¿no? Así decían las abuelitas. Por eso me encantó, porque es un libro que deja mucho que pensar, te deja mucho a la reflexión. Y por esto mismo de encontrar este libro, me sirve como bibliografía. Y fíjate, ahí viene ya lo bueno, cómo alcanza todo esto, porque en una clase de investigación en comunicación, así se llamaba esa materia, y esa sí la recuerdo, nos dejaron hacer un trabajo que abordara el fenómeno de la comunicación y que pudiera aportar algo en la problemática social de nuestro día a día. Podías a lo mejor tener el tema de ecología, que es un tema que nos afecta, podías tener un tema social, podías tener distintos temas. O sea, literalmente toma un problema y resuélvalo, ¿no? Sí, pero problemas con comunicación. sobran, ¿no? Exacto. Entonces decido hacer una investigación sobre discriminación de tatuajes. Pues ya tenía toda mi historia respecto a ello. Y yo ya traía un tatuaje. Me regresaré un poquito porque mi primer tatuaje, te digo, yo me lo hago a los 23, 22 años, con Lalo Silva, un excelente tatuador, y me lo hago oculto, no me lo hago visible. Las nuevas generaciones ya hacen tatuajes bien visibles, mis respetos, pero yo me lo hice oculto, me lo hice aquí en las caderas. Me hice un pergamino que dice Tere y Panchito, y Tere y Panchito son mis papás. Entonces el primer tatuaje me lo hice por ellos. Y pues ya, cuando vuelvo a repetir, cuando leo el libro del doctor Morín, dije, wow, bueno, dije, ya huevo, tengo mi tatuaje, ¿no? Me sentía bien parte de toda esa historia ahora.
Y esto mismo me motiva al ya ser un portador de un tatuaje, saber qué cosas pasaban allá afuera, a poder investigar un poquito más, saber las cifras, porque todo esto son cifras. O sea, el problema de la discriminación lo podemos medir y por eso hay que incentivar a la gente a que denuncie, porque la cultura de la denuncia ayuda mucho a que el problema no siga igual y se puedan hacer mediciones, porque tenemos encuestas como la EDIS, que es encuesta de discriminación de la Ciudad de México, y la ENADIS, que es la encuesta nacional de discriminación, donde me basé para hacer mi trabajo y descubrir que el problema de discriminación a personas tatuadas estaba allá afuera, que era lo que sucedía. No les daban empleos, no les atendían en centros de salud, eran detenidos en retenes policíacos de tiro por viaje o seguidos en centros comerciales y un sinfín de cosas, hasta personas que tenían a sus hijos, es decir, matrimonios tatuados y que no los dejaban inscribirse en las escuelas por la apariencia física de los papás. Entonces vi que ahí había un problema, basándome pues en toda esta literatura que leí y basándome en los datos, ¿no? Porque si algo tenemos que discriminar en este mundo es la información, es la única, porque hay información verídica e información falsa. Entonces pues así es como me doy cuenta que el tatuaje sufre discriminación, las personas que lo portan sufren discriminación y mi propuesta para mejorar esto es realizar una campaña de concientización a personas que tienen tatuajes pero que también trabajan. Es decir, un tatuaje, una perforación no te hace mejor o peor persona. ¿Y qué necesitábamos? Pues necesitábamos también un eslogan que estuviera fuerte. Romper con el estigma, ¿no? Exacto. Y que se te quedara, que se te guardara así en la cabeza. Y en un juego de palabras, en la biblioteca de Acatlán, es donde nace mi capacidad no tatuada es demostrada. Ahí es donde ya le doy el nombre, es el nombre de la campaña de antidiscriminación, la cual hacemos una primera sesión de fotos con 5 personas, entre ellas tu servidor, sacándonos fotos con nuestros tatuajes y otra foto vestidos como cuando vamos a trabajar, es decir, con un saco, una corbata. El outfit Godín. El outfit Godín, dicen por ahí, ¿no? Entonces realizamos esta sesión de fotos. Esto era un trabajo escolar, recuerden. Pero para poder darle visibilidad, pues un trabajo, si se queda en el cuaderno, académicamente puede servir para que otro venga más y lo lea. Pero ¿qué era lo que necesitábamos? Pues acción. Entonces empezamos a hacer esta página de Facebook para que se pueda viralizar el contenido. Y el primer fin de semana tuvimos 3,000 likes cuando subimos las fotitos. Y dije, wow, aquí pasa algo. Pero ¿no? es que yo creo que ahorita las nuevas generaciones no les dicen, ay, pues fue bien poquito y así, pero no saben el alcance que era en ese tiempo. O sea, claro. eso era yo creo que ahorita equivalente a que a unos 300,000, una cosa así. O sea, Era un sí, número era un fuerte. número súper fuerte, pero obviamente hablando que eso era 2012. Sí. Era 2011. Noviembre de 2011. Era como que nada más para poner el contexto, ¿no? O sea, Así de que es. sí moviste muy O sea, no cabrón. estábamos con TikTok, no estábamos... No había nada, era que Facebook Threads y... y todo eso. Era solo Facebook. Cuando Facebook en ese tiempo podías invitar una chelita o podías invitar una hamburguesa. Creo. Te he invitado una chela, ¿no? Y ya la aceptabas y estaba muy chistoso. Entonces, pues lanzamos en Facebook y me saqué un 10esote en la materia. Estuvo muy chido porque la gente pidió más sesiones de fotos. Hicimos más de 20 sesiones de fotos a lo largo de México y también fuimos a Bolivia, porque nos llevó también hasta Bolivia a sacar fotos a toda la banda con tatuajes, pero que... Oye, pero ahí o sea, estaba en proyecto universitario, sacaste tu 10 y todo, pero la gente empezó a pedirlo o tú lanzaste una convocatoria. La gente empezó a pedirlo. Empezamos a hacer la segunda sesión de fotos con invitados especiales otra vez, porque vimos que le gustó a las personas y el público nos empezó a decir, oye, pero queremos tener un registro, queremos ser parte. Sí. Entonces decidimos estar haciendo más sesiones fotográficas, estar haciendo fiestas, en donde la temática era, ven y sácate una firma en contra de la discriminación. Es decir, una foto es una fotofirma en contra de la discriminación. La gente pues se ponía la camiseta,
Por ahí la frase se hizo súper viral en redes sociales. Por ahí nos llevó que hasta un partido político, el PRD de Guadalajara, nos quiso tumbar la frase con paredes, pintándolas ahí. Mi capacidad no es tatuada, es demostrada. Y abajo decía PRD. No. Tuvimos que de alguna manera ¿Y intervenir. cómo legalmente. se dieron cuenta? La ¿Qué gente, pasó? la gente de Guadalajara nos mandó fotos. Así de un partido político. Así es, están utilizando su frase. Y es que mi capacidad no es tatuada, es demostrada, es una comunidad grande. Tenemos un hashtag que se llama Familia Tatuada, que hemos utilizado ya durante estos más de 11 años, el cual funciona súper bien, porque con este puedes ver publicaciones exclusivas de la asociación de Mi Capacidad No Es Tatuada. Entonces, mediante estarnos etiquetando las personas, nos podemos estar comunicándonos, porque ahí es donde empezamos también a guiar a las personas. Nos dimos cuenta que no solamente era realizar firmas o una campaña en contra de la discriminación, sino que el flagelo que generaba en la sociedad era atender las quejas por discriminación. Y ahí es donde nos volvemos también un depositario de quejas, donde personas con nosotros nos preguntaban qué hacer si las habían discriminado y nosotros las redireccionábamos con las autoridades en aquel tiempo bajo la legislación que existía en este tiempo. En ese tiempo sí había un apoyo, sí había algún tipo de ley que te respaldaba, que decías, no te puede discriminar por esto. Existe la ley desde el 2009, que estaba la ley en contra de la discriminación, que nos permitía abrazarnos a este artículo 123, el derecho al trabajo, en el cual expresa explícitamente que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y no se le puede negar por razones étnicas, raciales o más, el derecho al empleo. Entonces ya existía, desde aquel tiempo ya existía esta ley para prevenir y eliminar la discriminación, así se llama. Sí, porque yo me acuerdo, el único trabajo godín que tuve, como por ahí del 2009, 2010, todavía en la forma venía, ¿tienes tatuajes? ¿Tienes perforaciones? O sea, Súper las ilegal, preguntas, claro. sí, Sí, que sí. venían las preguntas así, tal cual, de que si tenías algún tipo de esos. Y pues obviamente creo que muchas veces se basaban en esas respuestas para saber si contrataban o no al personal, ¿no? Exacto. O los exámenes médicos, que solo te querían desnudar para saber si tenías un tatuaje o no. Que no fuera con la imagen de la empresa, ¿no? Un montón de prácticas que se han llevado al paso del tiempo muy, muy deplorables. Y que bueno, la gente nos escribía porque decían, ya hay una campaña, entonces quiero saber qué puedo hacer, ¿no? Para poder cuidarme, para poder protegerme. Le dimos asesoría a muchas personas en este tiempo que fuimos campaña de antidiscriminación, con una campaña permanente en redes sociales, que hasta el día de hoy tenemos, la cual es educar mediante memes, para que no discrimines. Es decir, tener contenidos propositivos para que la gente no discrimine a nadie. Y qué mejor que mediante la risa, porque dicen que hay personas que no se puede crear risas sin tener un humor feo. No voy a poner humores de colores, sino un humor feo. ¿Y cuál es el humor feo? Pues aquel que segrega, aquel que discrimina, aquel que sexualiza. Y eso es pues igual para todos los comediantes, ¿no? Hay más temas de los que podemos hablar de una manera cómica, generando risas, pero no estar generando el mismo sesgo de desinformación, ¿no? De ignorancia. Y es por esto que Mi Capacidad No Es Tatuada es demostrada, es súper viral en redes sociales. Súper, súper viral, porque aparte los momos están buenos. Sí, están chidos. Pero oye, y digo, empezaste esto, empezaron más campañas, no solo la que te llevó al diecesote en tu materia, y de ahí terminaste, ¿fue en el último semestre de la carrera? Ya fue en el último semestre de la carrera. Por ahí recuerdo a una compañera de la carrera que se enojó, estábamos compitiendo, y dijo, si la tarea era hacer una página de Facebook, yo lo hubiera hecho. No. Pero sí, así lo dijo, pero pues no era una página de Facebook, friend, no era una página de Facebook. Era todo un movimiento social, y para serles honesto, ni yo sabía todo lo que estaba alcance que haciendo. estaba. Exactamente. Yo quería ayudar,
Yo quería visibilizar y pues el arrastre que tuvo, sí, bien, no nos dejó nada más fotofirmas o poder estar redireccionando a personas. Nos llevó a hacer ya también fiestas, nos llevó a hacer dentro de estas fiestas con bandas como Sectacore, bandas como los Everyone Like Kathleen, los Guadalupes, Here Comes the Kraken, Tungas. Varias bandas de la escena independiente se sumaron, ¿no? Porque ¿quién tiene tatuajes? Vamos. Creo que hasta el señor de las tortillas podría tener un tatuaje ahí escondidito de los que te digo. O ni tan escondido, ¿verdad? De su juventud, sí, dicen por ahí. Entonces, también encontramos músicos, fotógrafos, pintores, bailarines, actores, actrices. Se fue haciendo la familia tatuada poco a poco más grande. Entonces, por llevar un esfuerzo para más personas, en 2016, ya te estoy hablando 5 añitos después, antes del 2016 me voy al 2015, porque en el 2015 es cuando ya nos constituimos como asociación civil. Ya es el siguiente paso. Profesionalizar todo de una manera donde sea más escuchada todavía mi capacidad no estatuada, que no se quede solo como una campaña, sino que tenga esta valía oficial ante el gobierno. ¿Y ahí tenías el apoyo de tu profesora de la materia? ¿O cómo fue? Porque a mí me encanta el hecho de que salió de un proyecto escolar y cómo lo direccionaste para que realmente fueras una asociación civil, para que tuvieras como el apoyo de otras instituciones o instancias gubernamentales. ¿Quién te empezó a guiar o tú empezaste a investigar y empezaste a encontrar los caminos? Creo que hemos tenido muy buenos corazones, así lo diré. ¿Por qué? Porque muchas de las personas con las que hoy colaboramos, muchas de las partes que hemos logrado el día de hoy es porque nos han buscado. Porque gracias a la comunidad y a la viralidad del mensaje nos han buscado gobiernos locales o, por ejemplo, nos han buscado talentos musicales, nos han buscado personas del medio como periodistas que nos han abierto su casa. Y lo digo así, su casa, porque se vuelve su trabajo su casa, ¿sabes? Como sí, lo pueden ser un periodista con su noticiario, con su programa radiofónico. Hemos tenido espacio en distintas cadenas de televisión nacional e internacional. Todo esto porque es un tema que está ahí y que lo hemos sabido manejar gracias al esfuerzo que mantiene la asociación congruente, que es sin fines de lucro y que es apartidista. Tampoco tiene ninguna religión. Respetamos todo. Lo sabemos muy bien, pero nosotros somos neutros en este sentido porque nuestro único trabajo es con la población y es lo mismo que nos ha ayudado a abrir las puertas, porque te voy a decir, ahí es donde regresa el culto como tú me dices, como decía la banda de la prepa, para el Roberto que en algún momento pensó en ser licenciado en Derecho. Porque en algún momento también lo pensé por la profesora que te conté, sí, de ética, de formación cívica y ética. Sí, te inspiró. Me inspiró, pero dije, no, creo que Derecho no, pero me di cuenta que lo que estaba realizando tenía mucho que ver, es decir, me llevó a especializarme, Pam, en temas de Derecho. Sí, de hecho. Y como tal, tu servidor es quien constituye la asociación civil redactando yo. O sea, esto era un tema de Derecho. Pero gracias a poder estudiar, gracias a que he sido buen estudiante, pude hacer una redacción de mi objeto social, que es parte y lo más importante en un acta constitutiva. Y te diré, también fue una historia, porque que el acta constitutiva se pudiera redactar, 1, y 2, que me la aprobara, o sea, que el notario me diera el visto bueno, tardó 1 año y medio. Tardó un ratote. Realmente eso es muchísimo tiempo, ¿no? Y ahí te va la historia del por qué. Porque resulta que el notario que estaba a cargo de esa notaría 1 de Tlalnepantla, el robé otra vez, era un notario de edad mayor, con ideas retrógradas. Entonces, quien llega de titular, porque el señor se jubila, llega una nueva licenciada, no tengo el nombre, pero qué licenciada tan buena onda y tatuada, imagínate, tatuada. ¿En serio? Nos llama porque dicen que tiene el tema de un acta constitutiva, que lleva un montón atorada, platica con nosotros y nos da el visto bueno. Porque apoya la causa y nos volvemos en 2015 la primer asociación civil en México, Latinoamérica y el mundo defendiendo los derechos humanos de personas con modificaciones corporales.
orgullosamente mexicana, y como tal eso es lo que nos hace la oficialidad para estar colaborando aún más ya con gobiernos locales. Porque esto que te digo que somos apartidistas, lo somos, pero trabajamos con gobiernos locales. ¿Por qué? Porque desde que nos constituimos como asociación civil vemos 3 ejes importantes los cuales manejar. Uno es la sociedad civil, todos los civiles que tienen alguna modificación corporal. 2 es el gobierno local, el gobierno que como tal está vigilando, está viendo cuáles son las leyes pertinentes en temas de salud, en temas sociales, para todos nosotros. Y 3, las empresas. Es por esto mismo que ya empezamos a involucrarnos más de lleno con empresas. No solamente sancionarlas, por ejemplo, por ahí del 2013 sancionamos a Six Flags junto con Copred. ¿Por qué? Estuvo bien sonado. Nosotros no ese sancionamos, caso, ¿no? quiero decirlo. Quien lo sanciona es Copred y Conapred, porque con ellos empezamos a redireccionar casos de personas que fueron discriminadas y resultaba que Six Flags tenía en el código de ética una cláusula que decía que si tu tatuaje le parecía agresivo a alguna persona, lo tenías que tapar o retirarte del parque. O sea, Imagínate. Llegaron más de 100 quejas a mi capacidad no estatuada, las cuales redireccionamos. Más de 100. Más de 100. Las cuales redireccionamos con el COPRED, porque era el ente y que sigue siendo el ente en Ciudad de México, para depositar este tipo de denuncias, lo cual nos llevó posteriormente a develar una placa, donde Six Flags se comprometía a ya no hacer ningún tipo de estos flagelos, aceptaban que lo habían regado y se iban a capacitar, ¿no?, para hacerlo. Pero es lo mismo que te digo, ya no era solamente verlo en el sentido de capacitar a las empresas, sino también a darle visibilidad a las que hacen bien las cosas, porque también hay empresas que son inclusivas, hay que dejarlo eso también en claro. Y las que no lo son, pues guiarles, ¿no? Guiarles en cómo pueden mejorar sus prácticas. Entonces, ya como asociación civil, podemos trabajar esto de una manera más uniforme, porque la oficialidad que nos da ser una asociación civil nos lleva a poder trabajar muy de la mano con el gobierno y hacer eventos gratuitos para la población. Cabe mencionar que antes de que fuéramos asociación civil, todos nuestros eventos han sido sin fines de lucro. En ningún evento de mi capacidad no estatuadas demostradas ha cobrado un peso. Conciertos, fiestas, capacitaciones han sido gratuitos, con previo registro. Ahí hay mucha gente que sí se enoja porque dice, no alcancé el lugar, y lo sentimos mucho porque sí, es mucha gente, pero también nuestro esfuerzo es grande para poder llevárselos de una manera gratuita y más de 10 años mantener esta misma ideología, y que así será, pues cuesta. Cuesta, pero lo hemos logrado. Por ejemplo, pudimos hacer un festival ante más de 5,000 personas en el 2016 en el Monumento a la Revolución, que se llamó Inkfest. Ahí presentamos libros, presentamos performance de danza, y también tuvimos a músicos, tuvimos a The Guadalupes, una banda muy buena, a Gula, una banda de punk rock antigua en la Ciudad de México, muy reconocida, Camiches, otra banda, también La Mamba Hispana, que ella es de Argentina, estuvo con nosotros. Nos prestaron el Monumento a la Revolución. fue en el Monumento a la El Revolución, Monumento a la aparte. Revolución, muy Y emblemático. eso es muy difícil, ¿no? O sea, lograr que el gobierno te preste. Y aparte supongo que, digo, la verdad es que también a mí me ha tocado ver toda esta evolución del tatuaje y cómo sí hemos avanzado muchísimo en cuanto a la apertura que ya existe. Digo, creo que ahora ya es como algo muy cotidiano y que ya ves a todas las personas tatuadas, pero ha sido un camino muy largo y yo creo que tu asociación ha hecho la diferencia en muchísimas cosas, que a lo mejor si te pusieras a cuantificar con los datos, como tú dices, del año que empezó a este 2023, yo creo que las cifras te darían la razón muchísimo, ¿no? Del trabajo que se ha hecho. Sí, ha cambiado mucho. La apertura que vemos respecto a lugares, personas tatuadas, empresas que contratan, ha cambiado el paradigma, pero sí lo dejamos claro en cada entrevista, programa al que vamos, el problema de la discriminación sigue latente. Las cifras lamentablemente siguen a la alza porque hemos identificado también un problema dentro de todo el mundo del tatuaje, y es un problema en el que estamos inmersos todos los hombres, sea machismo. Entonces el problema que sufren las mujeres en el sector de tatuajes, tatuadoras, es un tema que empezamos a ver ya de manera interna, un problema que identificamos
y que desde un tiempo para acá empezamos a trabajar en su mayoría con tatuadoras, porque encontramos casos, por ejemplo, sobre acoso, algún tipo de hostigamiento en las áreas de trabajo, como puede ser un estudio de tatuaje, de lo cual, pues como te comento, este fenómeno del machismo, del cual todos estamos inmersos y que buscamos reaprender nuevas prácticas, es algo que también en la asociación pues estamos reflejando en nuestro contenido, ¿no? Porque es también válido decir, hay personas buenas tatuadas, hay personas malas tatuadas, hay personas buenas no tatuadas y hay personas malas no tatuadas. O sea, eso no significa una cosa, Sí, no te define. no te define como tal, pero que existen problemas dentro de la misma comunidad de los tatuados, existe. Por ejemplo, detectamos también esta ausencia de conocimiento real. Vemos un crecimiento indiscriminado en escuelas de tatuaje que existen, pero que como tal, como es un nicho de negocio, ya hablamos de 12 millones de mexicanos que tienen al menos un tatuaje, Pam. Somos el 10%. El 10% de mexicanos ya tenemos al menos un tatuaje. Entonces esto se ha vuelto un modelo de negocio para muchas personas. Sí. Y muchas personas que quieren enseñar esto, pero no tienen el conocimiento y solo lucran. Es por esto mismo que ya desde el 2019 dejamos un poquito lo que eran las producciones musicales para capacitar a las personas. Es decir, para que aprendas cómo tatuar, cómo perforar de manera segura, cómo puedes tener un protocolo de primeros auxilios a la hora de poder asistir a una persona si llega a sufrir de algún tipo de ataque de ansiedad o un ataque, cómo puedes asistirlo, cómo puedes prevenirlo, enseñarles la legislación vigente para que se puedan regularizar, es decir, para que puedan mejorar la praxis. Y hasta el día de hoy estamos trabajando en su mayoría con mujeres tatuadoras, lo cual a nosotros nos llena de mucho gusto porque ha crecido. Te diré que cada vez vemos más mujeres tatuadoras y el trabajo es impecable. Yo por eso vengo contigo. Gracias. Porque realmente la dedicación que le dan es distinta. El profesionalismo que le dan, lo hemos visto, se nota. Y no por eso dejamos de trabajar con nuestros compañeros hombres. Sí. Claro que no, los educamos, platicamos con ellos como asociación de qué manera podemos volver espacios más seguros para todos, para todas y todes, ¿sí sabes? Porque cuántas personas han sufrido discriminación por su orientación sexual, su género, a la hora de pedir un tatuaje, por ejemplo. Personas con VIH, cuando quieren hacerse un tatuaje, ¿cuál es el trato que se les da? Entonces la asociación está educando desde esta perspectiva con un evento que hacemos que se llama el Encuentro Nacional por la No Discriminación de Modificaciones Corporales. Tú ya nos hiciste una imagen. Sí. Este año es el 5º y lo hacemos en coordinación con el COPRED y el Gobierno de la Ciudad de México, el CONAPRED, la Secretaría de Gobernación y más empresas que se unen para que el mensaje pues siga llegando y se entienda el fenómeno del tatuaje con una perspectiva sanitaria, una perspectiva social. Responsable también, ¿no? Responsable, exactamente, y una perspectiva cultural, porque dentro del encuentro tenemos un seminario. Ahí viene mi profesor de historia de la carrera. Historia del tatuaje en México. ¿Quiénes eran los que tenían tatuajes antes que nosotros? Y eso es lo que luego le explicamos a muchas personas, se sorprenden. Los altos rangos, los guerreros, las figuras religiosas en aquel tiempo son los que tenían perforaciones, expansiones, escarificaciones, tatuajes. Un ejemplo, por ejemplo, se hacían ciertos sacerdotes, el labret, el de aquí, que se va expandiendo. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo de poder. ¿Y qué significaba eso? Quien portaba el labret era quien portaba la voz, hacer un portavoz, era el que hablaba por la comunidad. Tiene distintas connotaciones, los cuales los enseñamos en el seminario Historia del Tatuaje, que por ahí lo damos de manera gratuita para que las personas pues sepan qué se están poniendo en la piel y sepan que esto lleva mucho tiempo, el tatuaje lleva mucho tiempo aquí entre nosotros. Y en lo personal el tatuaje me ha dado todo.
me ha dado muchas alegrías, me ha dado una perspectiva de la vida muy chida porque pienso que así como podemos hacernos cover-ups, como podemos quitarnos un tatuaje, como podemos ponérnoslo, creo que el tatuaje sí, el tatuaje evoluciona, transmuta y nosotros somos así, somos personas que evolucionamos, en el día a día somos distintos. Sí. Y como que hay personas que luego no lo ven, ¿no? Dicen, ay, es que has cambiado mucho. Luego me lo dicen a mí, digo, pues claro, yo estoy cambiando continuamente, no sé tú. Sí, y eso es bueno, ¿no? Realmente el cambio es bueno. Y, o sea, hablando de cambios, ¿tú cómo ves ahora, al pasar de los años, cómo ha ido evolucionando el pensamiento? Digo, sé que no estamos donde queremos, pero ¿crees que sí se han dado pasos buenos hacia adelante o realmente no tanto? Pues mira, veo la sociedad, la veo polarizada. Yo tenía mucha esperanza que cuando tuviésemos todos internet todo iba a cambiar, pero parece que vivimos en una era de infoxicación, así, infoxicación. Tenemos mucha información allá afuera que es falsa. Creo que si la gente se pusiera un poquito a investigar respecto a muchas cosas, cambiaría mucho. Sigo viendo mucha desidia en la sociedad. Sigo viendo mucha ignorancia. Sin embargo, lo que me motiva son los jóvenes. Las generaciones que son menores a mí, que pueden tener a lo mejor ahorita 15 años, 19 años, 20 años. Ellos son los que van a llevar todo este cambio, yo lo considero. Porque creo que ahorita los jóvenes, los que vienen, son un poquito más despiertos de lo que otros se quedaron en el pasado, ¿no? Es decir, ya saben sobre discriminación, saben sobre sexismo, sobre racismo. A lo mejor habrá otros que no, pero yo a su edad me hubiera gustado aprender de eso, ¿me entiendes? O que al menos en las redes sociales o donde yo estuviese, la información se me hubiera brindado de una manera un poquito más abierta. Hay más espacios, hay más lugares, pero algo que le repito mucho a las personas, por ejemplo, es que pues el tema de la discriminación lamentablemente no va a terminar. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy grandes y el querer imponer un pensamiento encima de otro por lo general es algo que caracteriza a muchas etapas de la humanidad, el sentido de superioridad. Pero creo que las personas cuando vayan entendiendo más un sentido de comunidad, preocuparnos los unos por los otros, echarnos la mano, ahí es donde vamos a entender un poquito que cuando avanzamos juntos, avanzamos más, no por separado, ¿no? Sí, exacto. Y creo que ahorita la estructura, la manada, por eso el lobo, la estructura en la que estamos viviendo ahorita todos nosotros es vivir apartados, vivir separados, en la comodidad o en la independencia, falsa independencia que nos puede dar un móvil. Vemos a muchas personas cuánto tiempo pasan al día en sus celulares. Sí, y qué bueno que estuvieran teniendo un contenido chido, ¿sabes? Un contenido propositivo, qué sé yo, donde estuvieran aprendiendo, pero parece que terminaron de ver en la tele para prender el celular y poner lo que estaba en la tele. Sí. Pero es esto mismo que dices, güey, tienes alternativas para poder estar viendo otras producciones, estar dándole chance también a lo que tú consumes. Y creo que por ahí va mi reflexión. Creo que el día de hoy lo que tenemos son consumidores de contenido. Pero si lo vemos de una manera crítica, lo que necesitamos ahora es consumidores que sepan discernir, que sepan saber qué contenido me conviene, qué contenido no me conviene, y con este mismo principio tolerarnos, porque no todos vamos a pensar igual. No, y eso está bien, o sea, la diversidad creo que eso es muy nutritivo, pero al final creo que todo radica en el respeto, en respetar las diferencias, en el que tú eres diferente a mí y eso no te hace mejor o peor persona, solo tratar de ser más abiertos porque al final quizá te estás perdiendo la oportunidad de conocer a una increíble persona solo por el hecho de tener ciertos estigmas en tu cabeza que ni siquiera, si podemos empezar a ver un trasfondo, ni siquiera tú sabes por qué son. A lo mejor solo es por el hecho de ser diferente y porque tal vez tú quisieras hacer así de diferente, pero no te atreves a hacerlo, ¿no? Claro. Creo que pasa como muchos casos en los que existe homofobia, que pues resulta que realmente son personas que están en el closet y su odio
se focaliza de esa manera, ¿no? Entonces, creo que al final hay que crecer mucho en cuanto al respeto. No tienes que ser igual a mí, no tienes que pensar igual a mí, pero tienes que respetar mis ideas como yo respeto las tuyas. Exacto, el respeto es universal y el respeto también se gana en el hecho de si una persona que no te respeta, no busques chocar, cambia tu dirección. Sí. Si ya viste que por ahí no es, y a veces dirás, pues suena muy fácil, claro, suena muy fácil y hacerlo es lo más difícil, pero es también ver con qué estamos nosotros felices. Y si algo yo voy por la vida platicando con las personas respecto a la asociación y también, no de la asociación, sino mi vida privada es pues la búsqueda de la felicidad, ¿no? ¿Cuándo vas a ser feliz? Mañana, mañana cuando ya no estés, mañana cuando ya no haya, el día es hoy, la vida es hoy. Entonces aprender a atrevernos a hacer las cosas es como un tatuaje te puede dar una forma de ver la vida distinta, ¿sabes? Creo que el tatuaje también te puede empoderar para ser una persona normal, como solo tú quieres. Porque al final del día lo que nos buscamos ver en el espejo es una normalidad con nosotros mismos, ¿no? Decir, oye, estoy buscando verme en el espejo, llevo años buscando verme así, y estar buscando esa corporalidad, apropiarnos de nuestro cuerpo y saber que somos los únicos dueños sobre nuestro cuerpo, porque no es la sociedad, no es nuestro papá, no es nuestra novia, nuestra novia, nuestro cuerpo es los nuestro. medios, ¿no? Lo que Exacto. te dan a consumir los medios. Nuestro cuerpo es nuestro. Dentro de la asociación, aparte de Six Flags, este caso que nos acabas de contar, ¿qué otro caso te ha marcado que hayas dicho, de verdad tengo que defender este tipo de pensamientos, que te haya llegado alguna denuncia y que tú hayas llevado el caso? Mira, han habido varios, la neta hay varios, y con varios que te cuente, yo creo sí nos terminamos de enojar todos, porque sí, todos son bárbaros respecto a declaraciones, pero creo que no se me sale de la cabeza una del fiscal de Baja California hace unos años, que decía que hubo un feminicidio por una chica, y decía, y aparte con la ropa que salió, y aparte sus tatuajes. Dio a entender así como no querían que le pasara algo. Sí. Ahí como tal se volcó todo a redes sociales, se hizo un movimiento, se utilizaron hashtags, se metió presión y después ya cambió la versión este fiscal. Pero me llama mucho la atención cómo los impartidores de justicia son los que deberían de tener un pensamiento distinto, porque son los que están velando por Sí, nuestra si tú me vas a seguridad. cuidar, pues, o sea, no sé Gracias, qué ¿no? esperar, sí. Exactamente. Creo que esas son las que más me impactan, fíjate, que como tal sí hemos podido ejercer presión mediática para que cambien declaraciones, pero creo que ese es el que más me ha molestado, porque es un impartidor de justicia. También periodistas, ¿eh? Han habido periodistas, no recuerdo el nombre ahorita de uno, escribía para Milenio. ¿Cuál era su apellido de este señor? También hubo Eugenio. una campaña, ¿no? Una campaña contra las personas tatuadas de Aguascalientes. ¿Sí fue en Aguascalientes? Del PAN. La gente buena no se tatúa. Así lo decía el PAN de ¿Y tú ahí Aguascalientes. trabajaste algo? Sí, también hicimos una campaña contra ellos. Y no terminaron en cambiarlo en un par de días. No sé quiénes están al frente de sus campañas políticas en verdad, pero creo que lo que hacen es totalmente darle un desprestigio aún más a su partido. Y yo no soy fan del conservadurismo, la verdad. Y sabemos muy bien lo que muchos partidos representan respecto a eso. Sí. Porque estas mismas posturas son los que nos llevan a dividirnos como sociedad, como personas. Al odio, Sí, y es decir, no porque tú seas conservador no vas a ser mi amigo. No, claro que no, pero no por eso vas a imponer una forma de pensamiento respecto a lo que es un derecho humano o lo que es un derecho civil, porque muchas de estas personas piensan que les estamos imponiendo que si hay ideología de género, que si queremos que todos estén tatuados, y es de no, señores, lo que queremos es que nos respeten, que nos respetemos entre todos. Exacto. Y creo que esto mismo que te comento cuando pasó con las bardas del PRD, son personas oportunistas que solamente están buscando un voto para poder lavarte el cerebro, para poder llegar a tu mente.
Cuando en realidad, y lo voy a decir abiertamente, las personas que estén a cargo del poder no son las dueñas de tu vida. Quien es dueño de tu vida eres tú. Sí. Claro que hay situaciones muy adversas en el país y el país está cayendo a pedazos por cuestiones de seguridad. Y esta misma cuestión de seguridad crea mucha segregación para personas desaparecidas, feminicidios, homicidios. Y esta misma violencia genera más violencia. La ignorancia genera violencia. Sí. Entonces, vuelvo a repetir lo de la estructura porque estamos inmersos en ella y la estructura le ha servido a unos cuantos en el poder durante años. Pero es por esto que hablo mucho de las nuevas generaciones, que son a las que yo me voy, a las cuales yo me cubro, porque ellas son las que hacen los cambios verdaderos. Los nuevos pensamientos son los que hacen los cambios. La innovación es la que marca a final del día el paso de la historia. Y una innovación que puede ser del tema social para que puedas verlo, te vuelvo a repetir, con un meme a las 12 de la noche comiéndote unas papas en tu cuarto, pues creo que es el mejor marketing porque nadie te lo está obligando, sino al contrario, tú te estás riendo y estás aprendiendo. Y aparte de algo que en lo cual te identificas, ¿no? Porque, o sea, son como memes en los que definitivamente te sientes identificado. Así, ay, sí, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me ha pasado eso. ¿Cuáles han sido... ¿Cuál ha sido la experiencia personal que tú has tenido en la que te has sentido más agredido y discriminado? Por mi apariencia física, yo creo que con un grupo de reacción inmediata, así se les llama, el GERI, aquí del Estado de México. Me metieron una golpiza brutal. ¿Te golpearon? Entre dos grupos especiales. Estaba en ese tiempo con la que era mi pareja en un auto y me bajaron. ¿Y había un motivo para...? Pues el motivo siempre es que soy un narcotraficante o que soy una persona sospechosa. O sea, solo fue, eres sospechoso, bájate de tu coche. Me dieron un secuestro express. Entonces me bajé yo para ver qué sucedía y el personal estuvo muy violento conmigo, me golpearon. Me golpearon como entre 8 personas. No manches. Entonces creo que sí fue una experiencia bastante traumática, que yo espero que muchas personas no tengan que pasar en su vida jamás. Porque todos estos cargos, les seré honesto y te voy a ser muy honesto, yo pensé que pues, resistía los golpes y estoy bien, pero no. Tuve que entrar a una terapia para poder asimilar que yo no era el del problema, ¿entiendes? Ellos son los del problema. Sí. Y si vamos a cuestiones muy profundas, la estructura es el problema. Ellos tienen salarios horribles, tienen mucha ignorancia en su cabeza y como tal de repente tienen que cubrir ciertas cuotas. No por eso me van a golpear, ¿verdad? O van a golpear a la demás gente, pero viven inmersos en la misma violencia que vivimos todos, en una estructura. Vivimos subyugados bajo un sistema económico y social, ideológico, en el cual nos dice qué hacer, en el cual nos dice cuánto tenemos que ganar, a qué nos tenemos que dedicar. Y eso le funciona a mucha gente, le ha servido a los que están en el poder durante años. Nosotros somos esta contraposición. Y te diré, cuando me pasó esto, estaba a punto de crear o ya había creado. No, estaba a punto de crear mi capacidad cuando me pasó este ataque. Y no ha sido el único ataque que he sufrido, de policías que me han golpeado. ¿Físico? Físicamente. ¿Y o sea, metiste denuncia? Metí denuncia ante el municipio de Atizapán y tú sabes, si no tienes un número de placa, pues cuando te están madreando no puedes ver la placa, ¿verdad? Sí, te estoy estás en el acá, te piso. estás agarrando. Pero hay cámaras, se supone que tendrían que investigar por Las las cámaras no ¿no? salen si no hay sangre, eso es lo que dicen. Entonces yo como llegué con mi propio pie, sí, todo hinchado de la cara, parecía globo, pues sí, eso fue lo que me pasó, pero hay personas que no tienen el mismo carácter que yo, ¿me entiendes? Y su psique es distinta a la mía. Yo no voy a hablar que mi psique es súper fuerte porque, no, es una psique común y corriente. Sí. Pero sí me causó estragos psicológicos al tiempo después poder saber que esa agresión no era especialmente contra mí, sino es toda una estructura que señala a quienes están mal, que señala quiénes son las personas que deben de estar haciendo qué. Yo rompo con esos prejuicios, entonces, por obvias razones, les parece transgresor a muchas personas. Desde una persona quizá en una iglesia hasta un policía que está en la calle. Esto mismo me hace irme a vivir a la Ciudad de México. Y no voy a hablar que la Ciudad de México se vive en mil sobre hojuelas, la verdad, pero es
un poco más segura que el Estado de México, es una realidad. ¿Sentiste la diferencia cuando Sí, te fuiste a vivir a la ciudad? totalmente, totalmente. En la Ciudad de México puedo caminar sin que una patrulla se pare a un lado mío y me esté diciendo qué estoy haciendo o qué estás fumando. Soy consumidor activo de cannabis y como tal también es un derecho consumir tus sustancias que te hacen bien. Yo tengo epilepsia y como tal es algo que me ha ayudado mucho a mi salud, pero también es un prejuicio. Entonces ahora imagínate, prieto, cara de indígena, tatuado, marihuano y apoyando a toda la banda, pues Manches, obviamente ¿no? que Te para faltó muchos... ser gay, ¿eh? Nada más ya me faltó eso. ¿Cuáles han sido como estas cuestiones que encuentras de diferencia? Me platicabas por qué no estabas manejando ahorita, Sí. porque es una diferencia muy notoria en Claro. cuanto al Estado de México y en cuanto a la CDMX. Ah, claro, porque aquí el policía en el Estado de México lo que busca solamente es extorsionarte. En la ciudad también hay muchos, ¿verdad? Pero digamos que somos tantísimos más en la ciudad que hay algo a lo que te puedes amparar y ahí sí son las cámaras. En la Ciudad de México salen un poquito más las cámaras, aquí en el estado no salen las cámaras. Entonces, estar manejando también aquí en el estado para mí me genera un peligro, más porque con las corporaciones que he tenido problema es de Naucalpan y Atizapán, y para cruzar a Tlalnepantla pues debo de pasar por Atizapán y Naucalpan, un cachito al menos. Y a pesar que ya manejo de manera distinta, he de decir que los primeros años que me pasaron estas agresiones era un manojo de nervios, güey, frente al volante. No me di cuenta, vayan a terapia, chavos, porque en terapia fue donde me di cuenta que, güey, viví en un estado de supervivencia durante años. Y no debemos de vivir en estado de supervivencia, banda, porque pues eso nos hace tomar decisiones de repente radicales. Yo no era de los que se dejaba de un madrazo de la policía, la verdad. Yo respondía. Y qué bueno, al menos en el sentido para defenderme. Ahora las personas que no se pueden defender, o que les dan un mal golpe, o que quedan mal para pronto. Entonces aquí la situación es poder hablar con nuestros derechos. Creo que la arma más importante que tenemos en el día a día y que le recomendaría a las personas sería hablar conforme a nuestros derechos. Léanse la Constitución, apréndanse los artículos que más les interesen, porque esto sí es un paro con los policías pasados de lanza, ¿eh? O con los del ejército también, porque por ejemplo en Monterrey a mí del ejército no me habla. Le hablan a Mercedes, que es mi chava, le dicen, ¿y ese con quién viene en el aeropuerto? Ni se refieren a mí. Entonces ya le dice, viene conmigo y ya pues como que no hay problema. Mi novia es güera, ¿no? Entonces veo esos tipos de situaciones, cómo te tratan cuando estás con una persona que no es candidata a ser discriminada, por decirlo de alguna forma. Cambia. ¿Qué es el tatuaje para una persona prieta? ¿Qué es el tatuaje para una persona güera? Ahí vivimos otros fenómenos también. No manches, vi un video de experimento social donde ponen a una persona invidente caminando, evidentemente con sus lentes y un bastón, y le agarra la mano a una persona, un rubio. Y la persona primero se saca de onda, y luego le agarra la mano y va caminando con él, así. Hacen lo mismo con una persona de piel oscura y la persona enseguida le hace así y el acompañante se quita y jamás lo ayudan. Se dan cuenta que es invidente también y no lo ayudan. Y así sacan, no solo de una persona, no solo un video, sacan una serie de videos de los mismos personajes. El resultado es el mismo. En ningún momento ayudaron a la persona de color y es como, no sé, yo de repente, por eso te hago tantas preguntas, porque pienso que a lo mejor la sociedad ya cambió, que las cosas ya cambiaron, pero creo que realmente no solo es una estafa, ¿no? O sea, tal vez algunas personas han cambiado, tal vez hemos llegado a concientizar a otras personas, pero yo creo que todavía la labor tiene que seguir avanzando, ¿verdad? La labor continúa, la labor debe de seguir por los jóvenes, por las generaciones que vienen en el día a día para generar contenidos, propositivos, contenidos libres de discriminación, donde ejemplifiquemos el día a día. En el día a día todos convivimos con todos los colores y las diferencias ideológicas que tenemos todos, como tal somos parte de un mismo mundo. Entonces, el panorama me parece que es bueno porque más jóvenes se están sumando a la causa, con la asociación, que están colaborando, que están con nosotros.
Y también en el tema, en cuanto a legislación, se ganó hace unos años, fue un gran avance. ¿Cuál fue este gran avance? En la Ciudad de México, banda, para que se lo sepan, si te discriminan en la Ciudad de México, puedes denunciar. Y si tú ganas esta denuncia, son 3 años de cárcel. 3 años de cárcel para las personas que hayan hecho discriminación. O sea, ya te vas al tambo, ya te entamban. Es un delito, es como tal una ¿Te ha tocado agresión. llevar? Ya meter a la banda a la Ajá. cárcel, no, ya de eso yo ya no me encargo. Yo redirecciono, Pero el equipo redirecciona. al darle el seguimiento de cuando redireccionas, que Como alguno de tus casos sí haya terminado en... De los míos, de los míos como tal, han recapacitado. Han aceptado que cayeron en esto y es lo mejor porque todos somos personas que podemos cometer errores, ¿sabes? O sea, no significa también que las personas que hayan cometido algún tipo de estos actos, pues todo el tiempo van a ser malos. Necesitan mucha terapia, necesitan mucha, ¿cómo decirlo?, reinserción social, porque también ellos son parte de la misma estructura que los hizo discriminar, ¿me entiendes? Y ya también saber sus consecuencias legales, claro que ayuda, pero en nuestros casos se ha quedado así de que nos han dicho, ¿sabes qué? Si la hemos regado, queremos capacitación, pues es lo mejor. Sí, obvio. Y para quien sepa de derecho, pues sabe que es la mejor opción, ¿verdad? Sí, llegar como a un convenio. Ahora te seré honesto, ¿cuánta gente está en la cárcel ahorita por esta ley? La verdad, no tengo el dato de que existe. Pero no tengo el dato más porque son cifras muy privadas de la Procuraduría que salen de repente para algún tipo de medición, de medición por parte de medidas por parte del COPRED o del CONAPRED, pero no me ha tocado a mí. Oye, y de alguna manera, digo, tu historia está bien chida. ¿Cómo creaste algo que ha cambiado y ha ayudado a mejorar como la conciencia de las personas y visibilizar que éramos un grupo vulnerable? Bueno, existen muchísimos grupos vulnerables, pero dentro, hablando como de las modificaciones, modificaciones corporales, el tatuaje, expansiones, todo lo que existe, porque yo sé que tú eres el experto y hablas muchísimo más allá, que incluso puede ser una rinoplastia o aumento de busto. ¿Cuál sería la manera en la que tú puedes dar el mensaje como general a las personas para que se acerquen a la asociación, para que se concienticen, para que si notas que a lo mejor mi profesor está teniendo esos comentarios, pero es una persona de autoridad, y si yo voy y le digo algo, porque yo no pienso como él, pero él está señalando y él está haciendo menos a las personas, ¿qué consejo les das? ¿Cómo que se acerquen a ti, que se acerquen a alguien mayor? ¿Qué es lo que les podrías recomendar a estas personas? Claro. A estos jóvenes. Primero que alcen la voz, que no se queden callados. La cultura de la denuncia es algo muy bueno porque nos ayuda a dar medición respecto a, como bien mencionas, quién es un grupo vulnerable en la sociedad. Gracias a estas mediciones de denuncias, identificamos que un grupo vulnerable en la sociedad, ¿quién es? Las personas con modificaciones corporales. Se les trata de una manera distinta, hay una segregación, entonces hay discriminación. Si nosotros contribuimos en el hecho de que si sufrimos en el día a día un acto de discriminación, no hay que quedarnos callados, porque obviamente que la discriminación es un acto vejatorio, que el cual nos deja pues un mal sabor de boca, no queremos saber más allá de lo que pasó, queremos olvidarlo, pero realmente la cultura de la denuncia ayuda. Yo les invito a que denuncien, los invito a que nos escriban y que nosotros los podamos guiar y hacer su proceso un poquito más tranquilo, porque sí son procesos largos, pero son procesos en los cuales sí obtenemos respuesta, por los cuales las autoridades y por la presión que ejercemos como asociación civil, pues podemos ayudarles. Entonces es recomendarles esto: si llegan a sufrir un acto de discriminación, acudan a las redes sociales de Mi Capacidad No Está Toda Demostrada. No tienen que ir a un MP, no tienen que ir a otro lugar. Nosotros los guiamos, les damos la atención, la información pertinente. Y pues bueno, que también estén pendientes de todo lo que estamos realizando, porque hay personas que no les gustan las redes sociales y me ha pasado que, ¿sabes qué, Roberto? Quisiera una asesoría, mi tiempo de repente no lo permite, pero en los eventos que nosotros realizamos ahí estamos,
y toda persona que se ha acercado con nosotros, toda persona que le hemos dado la información de viva voz. Así que nosotros estamos abiertos para brindarles toda esta info, y si llegan a sufrirlo de plano y están en la situación, digan que son parte de la familia tatuada. Hay muchas personas que han mencionado que pertenecen a Mi Capacidad No Es Tatuada Es Demostrada, porque esto es pertenecer a la asociación y adherirse como civil, como persona civil, no tiene ningún costo. ¿Por qué? Porque nuestros servicios son a favor de la población, y por esto mismo mencionar que existe una asociación del tema y que tiene acción legal tiene una repercusión grande frente a las personas que hacen la discriminación, es decir, se la piensan. ¿Por qué? Porque saben que ya existe una asociación civil que trabaja con el gobierno, que redirecciona casos y que como tal estamos velando por los derechos. Si no la conocían, pues ya la van a conocer en el hecho de mencionarla en el día a día, porque cuando empezamos a verbalizar las cosas, ya lo decía Virginia Woolf, lo que no se menciona, pues no se conoce. Debemos de mencionarlo, conocerlo, visibilizarlo, razonarlo y pues vivir felices. Qué chido. Pues mi culto, muchísimas gracias por estar Pam, aquí está de increíble. invitado. Déjalo limpio. Pues aquí está un lobo, porque tú me lo has dicho muchas veces, es tu animal, le decimos familiar en la onda de las brujas, sí, pero es tu nahual también, en una onda más mística. Y pues la palabra persevera, porque yo creo que lo que creaste, que salió como un proyecto universitario, sí, nunca te imaginaste que llegara a una escala tan cabrona, no, y que esté defendiendo tus ideales y que esté defendiendo a tantas personas vulnerables y personas que necesitan ayuda, y que esté concientizando tanto a la sociedad. Creo que es una labor bien pinche grande. Gracias. Y que de repente no te das cuenta de lo que has hecho, pero has hecho un chingo, y te lo agradezco, y te lo agradezco también por todas las personas que has ayudado y que ayudas, y pues que tu labor siga. Gracias, que se sigan sumando más a la familia tatuada. Que se sigan sumando. Qué chingón. Y, como dice el tatuaje, perseveremos juntos, porque esa es la única manera de que podremos salir adelante como sociedad, ¿no? Individualmente, pues cada quien hace sus esfuerzos, pero creo que tú y yo al paso del tiempo no somos ejemplo de nada, banda. Somos ejemplos de vida para poder vivir un poquito más felices, lo quiero ver así. Y Pamela y yo somos personas que hemos perseverado desde morros en lo que nos gusta. Nos han dicho muchas cosas durante el camino, pero creo que es algo que vale la pena. Conserven lo que vale la pena. Amistades como Pamela valen mucho la pena. Quiéranse mucho, ábranse mucho a su cuerpo, abrácense mucho ustedes mismos y sean felices, porque pues si no somos felices, ¿ahora cuándo? Sí. ¿Ya? Qué chingón. Gracias por venir. Gracias a ti. El tatuaje ha formado parte del ser humano desde hace miles de años. Su uso y significado iban desde fines espirituales y mágicos hasta creencias medicinales. En la actualidad forma parte de una expresión visual que muchas veces puede ser únicamente con fines estéticos. Sin embargo, también hay tatuajes mucho más profundos que la tinta en la piel. Historias que son narradas a través de ellos. Historias que viven dentro de quienes las portan. Historias que merecen ser contadas. Convierte tu historia en un tatuaje. Búscame como Pam Zapata en TikTok e Instagram, o como Tatuajes María Zapata en Facebook.